Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Zapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive consejeros, esclavos y servidores. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo,
Cancha, Carpa, Papa y Puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernador Tupac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo pusieron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluña, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. ¿Qué será una leyenda, profesora? Ah, niños, una leyenda, a ver, les voy a compartir, ¿ya? De Manco Cápac y Mama Ocllo. El lago Titicaca, niños, ¿existe? ¿Existe el lago Titicaca en el Perú? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. Sí, el lago Titicaca existe. El lago Titicaca existe. Pero ¿ustedes creen que las personas podrán salir del lago Titicaca así entre el agua, así como ángeles? ¿Alguna vez han visto salir así? ¿Ah? No. No. Profesora. Ah, ¿y el Cerro Guanacaure existirá? ¿El Cerro Guanacaure existe? Pienso que sí, profesora. Sí existe, porque por Cusco ahí está el Guanacaure. ¿Y Cusco existe? ¿Cusco existe? Sí. Sí. Pero la historia no sabemos si sea real. Eso es una leyenda. Una leyenda es cuando te cuentan una historia, pero hay partes reales, como los lugares, los cerros, los ríos, el lago, pero hay partes que son imaginarias, como por ejemplo que han salido del lago y que la barreta se ha hundido. Esas cosas no sabemos si será real, pero se cuentan una y otra vez. Esa es una leyenda. La leyenda es cuando te cuentan una historia, pero que una partecita es real y la otra parte es imaginaria. Por ejemplo, a ver, en Vilcabamba, ¿cuál ha sido el último inca que ha estado en Vilcabamba? A ver, ¿quién me dice? Manco Inca. Por eso es que el colegio de Vilcabamba se llama Manco Inca. Él ha sido el último inca. Pero, según la historia real, ha existido Manco Inca. Real, ha estado con su gente ahí luchando con los españoles. Pero lo que no sabemos si es cierto es que se haya tirado, ¿no? Se haya suicidado, ¿por dónde? Otros dicen que no, otros dicen que sí. Esa es una leyenda cuando tú haces una historia, pero una parte es real y la otra es imaginada. O sea, te inventas para que la historia suene bonito. A ver, él es Manco Cápac y ella es Mama Ocllo, ¿ya? Mama Ocllo, vamos a escribirle así, Mama Ocllo, y él es Manco Cápac. ¿Listo? A ver,
pasa con ellos? Les vamos a hacer las preguntas que dicen acá. A ver, ustedes díganme. Las leyendas intentan explicar el origen de los incas, pero donde puede ser real o puede ser imaginario. Ahora, vamos a unir cada imagen con las palabras que dicen. A ver, primera palabra. El dios Sol envió a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para que enseñaran a los hombres a cultivar la tierra y vivir en comunidad. ¿Dónde está enviando el dios Sol? ¿Dónde está enviando? A ver. ¿Dónde están cultivando la tierra? A ver. ¿Aquí? Abajo, profesora. Muy bien. ¿Aquí? No. Sí. ¿Puede ser eso o puede ser el de abajo? ¿Está bien, Jairo? Ellos salieron del lago Titicaca. Salieron del lago Titicaca con una barreta de oro. Su padre, el dios Sol, les dijo que donde ésta se hundiera debería fundar la ciudad de Cusco. Listo. ¿Dónde están saliendo ellos del lago Titicaca? ¿Dónde están saliendo? Abajo, profesora. Abajo. Muy bien. Ahora, díganme esto. La barreta de oro se hundió en el cerro Guanacaure y allí fundaron la ciudad del Cusco. ¿Dónde se está hundiendo una barreta? Acá. Arriba, muy bien. Arriba. Manco Cápac y Atahualpa salieron del lago Titicaca. Sí. No, profe. ¿Sí o no? Es falso, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Dime. Era mamá Ocllo. No era Atahualpa, era Mama Ocllo. Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero acá dice Atahualpa y Atahualpa no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué le pongo? Falso. Falso. Siguiente pregunta. El mar era el dios. El mar era el dios principal de los incas. El mar era el dios principal de los incas. El mar. ¿Quién era el dios de los incas? ¿Quién era el dios de los incas? El sol. Muy bien. Entonces, ¿qué le pongo acá? ¿Qué le pongo? Falso. Falso. Es muy falso esto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Los hijos del sol fueron Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Fueron enviados? Sí, profesora. Sí. Entonces le voy a poner verdadero. Muy bien. Siguiente pregunta. La barreta de oro se hundió en el cerro. En el cerro Pacaritambo. En el cerro. Profesora. ¿Sí o no? No. A ver, ¿por qué no? Muy bien, ahí están, bien atentos los niños. Era el cerro Guanacaure. Entonces, ¿qué pongo? Falso, ¿ves? Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco. Sí, profesora. Sí, profe. Verdadero, muy bien, verdadero. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio.
Es así como los hermanos Ayarmanco y Ayarcachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayarmanco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayarcachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayarcachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Guanacauri, donde hallaron un nido de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayarcachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayarmanco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayarmanco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayarmanco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. ¿De qué cueva salieron los 4 hermanos? De la cueva de Pacaritambo. ¿De qué cueva han salido? Maca y Paco. Muy bien. Eso le voy a escribir acá, niños. Acá le voy a escribir. Acá le voy a escribir así. Pacaritambo, profesora. Ah, ya, muy bien. De esa cueva ha salido. Así, ya. Lo van a escribir bonito ustedes. Con el mouse no se puede escribir bien. Siguiente pregunta. Ayarcachi fue encerrado ¿en dónde? ¿En dónde lo han encerrado? ¿En una Cueva. Ah, con una piedra, pero ha sido en una cueva. ¿Ya? Ay, no puedo escribir con el mouse. Ya. Listo. Ayar Uchu y Ayar Auca se convirtieron en Ayar Uchu. Se convirtieron en piedra. Muy bien, Jairo. Se convirtieron en piedra. No puedo escribir en el mouse. Ya, listo. Siguiente. ¿Quién fundó la capital del imperio? ¿Manco Cápac? ¿Ayar Uchu? Tata. Bien. Manco Cápac. Niños. Muy bien. ¿Pueden escribirlo? A ver, pueden escribirlo como también pueden cortar esos cuadraditos y colocarlo. Miren, si yo no quiero escribir, lo voy a cortar esos cuadraditos y lo voy a colocar ahí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Si quieren lo cortan, si quieren lo colocan ahí. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer un crucigrama, pero ustedes me van a decir las respuestas del número 1. A ver, la respuesta del número 1. ¿Cuál fue el hermano que han encerrado en una cueva? ¿Cómo se llamaba? Ayar. ¿Cómo se dice sal en quechua? ¿Cómo se dice? Profesora. Muy bien. Ayar Cachi, ¿no? Cachi es sal en quechua. Por eso habrán puesto el nombre. De repente era salado. Ayar Cachi. Ya está. Siguiente pregunta.
¿Quién acompañó a Manco Cápac? ¿Quién acompañó a Manco Cápac a salir del lago? ¿Quién fue? Magia, profesora. Muy bien. Entonces, eso le voy a escribir acá. Mamá, Ogio. Oh, muy bien. Siguiente pregunta, niños, para ustedes. ¿Quién fundó el Imperio Incaico? ¿Quién fue? ¿Manco? ¿Manco qué? ¿Manco? ¿Manco Inca? ¿No? ¿Manco? Inca. Manco Inca fue de la resistencia en Vilcabamba, pero de la leyenda... ¡Ah! No se acordó. La leyenda es... Muy bien, Manco Cápac. Siguiente pregunta, a ver. ¿Qué dice? La pregunta 4, a ver, atentos todos. El lago de donde salieron Manco Cápac y Mama Ogio, ¿cuál era? ¿Cuál era el lago? Profesora. Muy bien, fue el lago Titicaca. Muy bien, lago. Ya, listo, el lago Titicaca. Ya está, respuesta completa. Siguiente. ¿Quiénes salieron de la cueva de Pacaritambo? Eran 4 hermanos. ¿Cómo se llamaban? Hermanos A. Ustedes me han dicho, ¿ah? Hermanos Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarmanco y Ayar. ¿Qué me falta? ¡Listo, niños!